Hola a todos. Hoy vamos a explorar algunos conceptos clave sobre la estructura y funciones de la membrana celular. Veremos cómo está compuesta, cómo transporta sustancias y la importancia de estos procesos para el funcionamiento de la célula. Empecemos. Modelo de mosaico fluido. Para comprender la membrana celular, primero hablaremos del modelo de mosaico fluido. Este modelo explica que la membrana está formada por una bicapa de fosfolípidos en la que se incrustan diversas moléculas como proteínas, colesterol y carbohidratos que se mueven libremente. A esta estructura se le llama mosaico porque las diferentes moléculas están distribuidas de forma variada y fluido porque estas moléculas pueden moverse dentro de la bicapa, dándole flexibilidad y permitiéndole adaptarse a cambios en el entorno. Componentes principales de la membrana celular. La membrana celular tiene 4 componentes principales. Fosfolípidos forman la bicapa básica, que actúa como una barrera selectiva, permitiendo el paso de ciertas sustancias mientras bloquea otras. Proteínas. Estas se dividen en integrales y periféricas. Las proteínas integrales atraviesan la bicapa y facilitan el paso de moléculas específicas, mientras que las periféricas cumplen funciones de soporte y comunicación. Carbohidratos. Estos se encuentran en la superficie externa, unidos a proteínas o lípidos, y permiten a las células reconocerse entre sí y comunicarse. Colesterol se encuentra entre los fosfolípidos y ayuda a estabilizar la membrana, regulando su fluidez. Factores que afectan la fluidez de la membrana. La fluidez de la membrana es crucial, ya que permite que la célula responda a cambios de temperatura y otros factores. Hay 3 elementos que afectan esta fluidez. La temperatura. Cuando la temperatura es baja, la membrana se vuelve más rígida. A temperaturas altas es más fluida. La cantidad de colesterol. El colesterol evita que la membrana se vuelva demasiado rígida o demasiado fluida, estabilizándola. Los tipos de ácidos grasos en los fosfolípidos. Si tienen ácidos grasos insaturados, la membrana es más fluida, ya que los enlaces dobles en los ácidos grasos evitan que los fosfolípidos se empaqueten demasiado. Transporte pasivo versus transporte activo. En cuanto al movimiento de sustancias a través de la membrana, existen 2 tipos principales de transporte, el pasivo y el activo. El transporte pasivo no requiere energía. Las moléculas se mueven de una zona de mayor a menor concentración, siguiendo su gradiente de concentración. Ejemplos de transporte pasivo incluyen la difusión simple y la difusión facilitada. El transporte activo, en cambio, sí necesita energía en forma de ATP, ya que mueve sustancias en contra del gradiente de concentración de una zona de menor a mayor concentración. Difusión facilitada. Dentro del transporte pasivo existe la difusión facilitada. Este proceso permite que moléculas grandes o polares que no pueden cruzar la bicapa lipídica por sí solas, lo hagan con ayuda de proteínas de transporte, como canales o transportadores específicos en la membrana. Así, las proteínas facilitan el paso de iones o moléculas grandes sin necesidad de energía. ¿Por qué el transporte activo requiere ATP? El transporte activo es fundamental porque permite a la célula controlar sus niveles de nutrientes y de iones. Para mover moléculas en contra de su gradiente de concentración, se necesita energía y esta se obtiene del ATP, que actúa como fuente de energía. Esto es esencial para mantener funciones vitales, como la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos. Endocitosis y exocitosis. Finalmente, veamos 2 mecanismos importantes de transporte, la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis permite que la célula capture partículas o sustancias externas rodeándolas con su membrana, formando una vesícula que se introduce en el interior celular. Este proceso es clave para la captación de nutrientes. La exocitosis, en cambio, consiste en la expulsión de materiales de la célula. La célula forma una vesícula con el material a eliminar, que luego se fusiona con la membrana y expulsa su contenido al exterior. Ambos mecanismos son esenciales para que la célula regule su entorno interno y mantenga su comunicación con el exterior. En resumen, la membrana celular es mucho más que una simple barrera. Es una estructura dinámica que permite a la célula interactuar de manera precisa y regulada con su entorno. Gracias a su diseño de mosaico fluido, los componentes de la membrana no solo protegen la célula, sino que facilitan el transporte de nutrientes y desechos. Regulan la entrada y salida de moléculas y mantienen la fluidez y estabilidad necesarias para que la célula funcione adecuadamente. Los procesos de transporte, como el pasivo, el activo, la endocitosis y la exocitosis, permiten que la célula responda a los cambios externos, conserve su equilibrio interno y se comunique con otras células de manera efectiva.
Así, la membrana celular es esencial para la vida y para la adaptación de cada célula en su entorno.